Buenas tardes, espero que estén muy bien. Les voy a compartir la asistencia por acá para que puedan llenarla, por favor. Bueno, espero que estén muy bien. Desde ya que tengan una semana muy bendecida. Por ahí estuve compartiendo la información de la actividad que se va a hacer en Amatitlán, para que si usted pueda llegar, pues pueda aprovechar y pasar tiempo con su familia. De igual manera, si alguien va, yo voy a habilitar el espacio en Classroom para que pueda subir su respectiva foto y así pueda tener acceso a sus 5 puntos extras. De igual manera, si alguien va a ver la película también, voy a estar dándole sus 5 puntos extras, ¿sí? Así que bienvenidos una vez más, espero que todos estén muy bien. La mayoría por ahí me contaba que están enfermos y creo que el cambio climático no nos ayuda, hay un virus, todo el mundo está enfermo. Entonces trate de cuidarse, por favor, porque no podemos estar faltando al trabajo. A ustedes, los alumnos sí pueden faltar, pero el maestro no puede faltar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por ahí si Andrea se recuerda qué fue lo que platicamos la semana pasada. No sé si Cecia se recuerda, Alejandra, Rosa, Jonathan. Dígame que más de algo se acuerda, por favor. Perfecto, muchas gracias, Jonathan, muy amable. Carl Reyes. Correcto. Bueno. Bienvenido, Melsin. ¿Usted se recuerda de qué platicamos la semana pasada? Solo que active su micrófono, por favor, porque ya vi que está con sorpresita de oreja a oreja. Fíjese de que no me recuerdo, licenciado. Además vengo aterrizando. Ay, Melsin, usted me está preocupando, fíjese. ¿Por qué Ligda nos llama la vez? Porque no se acuerda y apenas hace 8 fue que platicamos. A esta edad ya necesito muchos sucros, Ligda. Ay, no. Vamos a esperar, vamos a ver entonces para que ahí se recuerde. La semana pasada estuvimos hablando de Carl Rogers, que se centraba mucho en la terapia del cliente, ¿sí? Él aborda mucho cómo es que nuestro cliente o paciente, pues, tenemos que resolver ciertos problemas que está teniendo en nuestra sesión terapéutica, ¿sí? Vimos por ahí cómo es que se daba el aprendizaje, cómo habían las leyes del aprendizaje. Se recuerdan que vimos por ahí unas escaleras de lo que tiene que hacer alguien en terapia, ¿sí? Cómo es que la persona llega, confronta, va fluyendo, para de último, pues, entrar en confianza y contarnos todo lo que le está pasando, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema también importante, que es la terapia o la teoría de la Gestalt, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo esta escuela de la psicología se centra en el aquí y en el ahora, ¿sí? Ahora con tanto problema que hay en nuestro diario vivir ustedes, hay que centrarnos mucho en los problemas que las personas tengan en el momentito, ¿sí? Si por ahí ustedes estuvieron viendo la serie de accidentes que pasó la semana pasada, pues podríamos decir que fueron cosas terribles. No sé si por ahí alguien vio el problema que se está dando con la Policía Nacional. Hace esta señora periodista al jefe de la policía, ¿no? Esa es una, pero hay otra donde... Adultos. Melvin, ¿usted vio la noticia de la reportera que le pregunta a la... Fíjese de que solo lo vi en memes donde dice, y en su institución hay hay huecos. Y pues sí, Fíjense va. que yo la verdad
no me había enterado de la noticia. El sábado que llegué a dar clases, los patólogos me preguntaron y me enseñaron la noticia. El problema se da por dos cosas. Miren, pues, solo para que ustedes vean cómo es que nos vamos a centrar un poquito en el aquí y en el ahora. Hay un policía que capturó a un reo, ¿sí? ¿Qué pasa con estos dos personajes? Yo todavía dudo del video, pues porque no se logra percibir, pero yo creo que de veras ustedes, el morbo, o sea, le gana a todo el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa con este policía y este reo? El reo está sentado en una silla y el policía está hincando. En teoría, la gente deduce que le está practicando sexo oral el policía al recluso, ahí con las esposas, ¿va? Ese es el primer video que es el detonante. Después está el otro video donde está esta reportera que es abusiva, es tosca, es grosera, ¿sí? Donde ella viene y primero le pregunta al policía que si dentro de la policía pues hay preferencias sexuales de su mismo sexo. Entonces viene el pobre jefe de la policía medio incómodo, evade y no contesta. A la final ella viene y le dice, mire, y entonces de veras se lo dice así, busquen ustedes la noticia y le dice, bueno, entonces, ¿hay huecos o no hay huecos en la policía? Entonces el otro pobre en apuros le dice, bueno, sí, sí tenemos, ¿verdad? Entonces, si por ahí usted ve que ahora les andan haciendo memes a los policías o los andan vistiendo de rosado, pues es por esto, ¿verdad? Indiscutiblemente, ¿verdad? Ustedes, o sea, tiene que haber, ¿sí? Que a mí me interese o no me interese, pues yo siento que eso ya es otro tema, ¿sí? Ahora bien, hoy necesito que sí ponga mucha atención al video porque hoy lo voy a poner a usted a platicar, ¿sí? Hoy voy a escuchar cómo es que usted tiene la capacidad. No se vale que usted me diga, licenciada, no he entendido nada, porque más de algo tenemos que cacharle al video, ¿sí? Yo espero que usted no esté como mi alumno de hoy que le estaba explicando las divisiones de dos dígitos. Le expliqué, me entendió, cuando lo leí que haga el ejercicio, es que no entiendo, me dijo. Entonces yo le volví a explicar y le dije, ¿y ahora qué hay que hacer? Es que no sé qué hay que hacer, es que no entiendo. Y yo le digo, Aaron, ¿cómo va a ser posible que usted no entienda qué es lo que hay que hacer? Es que tengo sueño y por eso no entiendo, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, va a lavarse la carita y viene y le voy a explicar otra vez. Entonces le volví a explicar y le dije, va, ponga atención en el paso a paso. Y ya me iba a explicar. Yo le digo, ¿ya me entendió? Sí, ahora sí ya le entendí, ¿verdad? Entonces, por favor, póngale mucha atención al video. Ahorita se los voy a compartir. Por ahí acabo de compartir la asistencia, por favor, para que pueda llenarla. Y para los que ingresaron, ahorita lo voy a volver a compartir. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un viaje absolutamente fascinante a través de la teoría de la Gestalt. Es una historia increíble, de verdad. Empieza con unas simples ilusiones ópticas en laboratorios alemanes y acaba ofreciendo algunas de las herramientas de sanación psicológica más profundas que existen. Vamos a descubrir cómo la forma en que vemos las cosas físicamente está directamente conectada con la forma en que sanamos a nivel emocional. Empecemos. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Pasaremos por los orígenes y fundamentos, las leyes de la percepción, el aprendizaje y reflexión, la terapia Gestalt y finalmente la famosa técnica de la silla vacía. Sección 1. Orígenes y fundamentos. Para entender realmente el impacto de todo esto, necesitamos ir al principio. A ver, la palabra Gestalt no tiene una traducción literal exacta al español, pero suele entenderse como configuración o forma. El principio clave aquí, y esto fue un cambio de paradigma brutal en su momento, es la idea de que no se puede comprender una experiencia simplemente desarmando y estudiando sus partes, mucho mayor que la simple suma de sus componentes. Pensad en una melodía, por ejemplo. No escuchamos notas aisladas, escuchamos la canción entera. Y esta forma de pensar tan rompedora la impulsó un trío de pioneros a principios del siglo XX. Tenemos a Max Wertheimer, que formuló la teoría inicial. Luego está Kurt Kofka, que llevó estos conceptos al terreno del aprendizaje. Y finalmente Wolfgang Köhler, que hizo unos experimentos icónicos sobre la inteligencia animal. Juntos, reescribieron por completo las reglas de cómo la mente interactúa con la realidad. Sección 2. Las leyes de la percepción. Vamos a ver cómo funciona esto visualmente en nuestro cerebro. Fijaos bien en esto. Al mirar, el ojo capta al instante una copa blanca en el centro, o bien dos rostros negros mirándose de perfil. Es el concepto clásico de figura y fondo. La mente necesita separar un objeto de su entorno para que tenga sentido.
Y también vemos la ley de cierre, que es esa tendencia que tenemos a percibir formas incompletas como si estuvieran enteras. El cerebro no soporta los vacíos visuales, simplemente los rellena. Y esa necesidad imperiosa de poner orden va un paso más allá con las leyes de semejanza y proximidad. Resulta que la mente humana aborrece el caos. Si hay elementos dispersos, el cerebro busca patrones automáticamente, agrupando lo que se parece o lo que está físicamente cerca. Es como un instinto de supervivencia. Simplificamos el ruido visual a la velocidad de la luz para no sobrecargarnos de información. Y esto ilustra a la perfección otra preferencia de nuestro sistema nervioso. Preferimos las formas simples y regulares. Si vemos una línea circular atravesada por otra, no vemos fragmentos rotos, vemos líneas continuas cruzándose. El cerebro siempre va a elegir la interpretación más coherente y fluida posible de lo que tenemos delante. Sección 3. Aprendizaje y reflexión. Ya sabemos cómo organizamos las imágenes, pero ¿cómo se aplica esto a nuestra forma de aprender? El salto conceptual aquí es monumental. Por un lado teníamos el condicionamiento de Pavlov, que sugería que aprender era básicamente un comportamiento ciego de ensayo y error. Pero los chimpancés de Keller demostraron algo fascinante. No actuaban a ciegas, analizaban su entorno y en un momento repentino de genialidad, de discernimiento, resolvían el problema para alcanzar su comida. Era un aprendizaje totalmente deliberado e inteligente. Y en el pensamiento humano esto sigue una progresión lógica muy clara. Pensar no es memorizar datos, es una reorganización mental constante. Primero reconocemos el problema. Luego formulamos hipótesis, elaboramos las implicaciones lógicas, las ponemos a prueba y sacamos conclusiones. Es un proceso totalmente activo. Sección 4. Terapia Gestalt. Y aquí es donde la historia da un giro emocional súper interesante. Ya en los años 50, el psiquiatra Fritz Perls cogió todas estas reglas de la percepción y las transformó en una terapia. Perls introdujo la idea del instinto del hambre para la autoconservación y dice que pasamos por fases, desde la prenatal, pasando por la predental, que es pura impaciencia, luego la fase de los incisivos, que es esa destrucción agresiva pero necesaria para interactuar, hasta llegar a los molares, donde asimilamos y digerimos verdaderamente la realidad. Gracias a este esquema de crecimiento, Perls definió los atascos mentales. En la Gestalt, la neurosis no es una enfermedad extraña, es un estancamiento. Pasa cuando gastamos energía jugando roles para evitar la realidad. Y por el contrario, la psicosis es una desconexión total, una incapacidad absoluta para distinguir entre el mundo interior y el real. Por lo tanto, el gran objetivo de esta terapia es obligarnos a estar en el aquí y ahora. El terapeuta actúa como un animador e incluso a veces frustra deliberadamente al paciente. Y aunque suene mal, esa frustración controlada es precisamente la chispa que necesitamos para reaccionar, juntar nuestras piezas sueltas y encontrar nuestro equilibrio emocional. Sección 5. La silla vacía. Vamos a ver el clímax absoluto de esta técnica en la vida real. De todas las herramientas clínicas, ninguna es tan visceral como la técnica de silla vacía. Se trata de un juego de roles puramente físico. En vez de hablar del pasado fríamente, el paciente dialoga en voz alta con una parte de sí mismo o con alguien importante, cambiando de silla literalmente para asumir ambas posturas. Esto saca a la luz las emociones reprimidas con una fuerza. La señora R, una paciente de 35 años que vivía en el rol de mártir, hablando casi como un robot. Tenía un resentimiento enorme hacia su madre fallecida. Cuando el terapeuta le pidió que imaginara a su madre en una silla vacía, ella dijo fríamente: si solo ella hubiera cuidado de mí, yo estaría mucho mejor hoy día. Había dolor, sí, pero estaba totalmente bloqueado. Y ahí es donde ocurre la magia, porque la tensión se dispara. El terapeuta le dice a la señora R que se siente en la silla de enfrente y responda como su madre. Al hacerlo, su voz cambia por completo. Se vuelve quejumbrosa y defensiva. No sé qué decirte. De verdad te quería. Nunca lo agradeciste. De repente está viviendo el conflicto desde el otro lado, dándole voz a sus propios fantasmas. De vuelta a su silla original, el terapeuta se da cuenta de que la señora R está sacudiendo la pierna. En vez de ignorarlo, le pide que exagere ese movimiento físico y que grite lo que siente. Y la barrera se rompe. La paciente pega un grito de rabia pura y patea la silla con todas sus fuerzas. Es la liberación explosiva de décadas enteras de agresividad reprimida. Y lo que viene después es, honestamente, precioso. Una vez que sacó toda esa furia física, la voz de la señora R se volvió suave. Empezó a llorar de verdad, con una pena genuina, y por fin pudo pronunciar palabras de perdón real. Al integrar esa enorme pieza que faltaba en su puzzle emocional, pudo despedirse y encontrar la paz. Y bueno, casos así no son una excepción. Los resultados palpables de la terapia Gestalt han hecho que este método se expanda por toda Europa y América. Se ha convertido en una herramienta fantástica, sobre todo para tratar la depresión, las fobias o los efectos de una represión excesiva.
Básicamente, ayuda a la gente a recuperar las riendas de su vida. Para cerrar este análisis, es una pasada pensar en lo conectados que están nuestra visión y nuestras emociones. Si empezamos viendo que nuestro ojo se niega a dejar una línea sin cerrar en un dibujo, nos queda una pregunta final bastante profunda. Si nuestro cerebro está biológicamente programado para completar un círculo roto en un papel, ¿qué dolores no resueltos? ¿Qué partes fragmentadas de nuestra propia historia está nuestra mente intentando completar desesperadamente cada día? Gracias por acompañarnos en este viaje. Interesante el ejemplo, ¿verdad? De la señora R. ¿Eh? ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? Pues lo que, Interesante. perdón, lo que decía de la terapia, que el paciente se iba a cambiar del lugar, o decía, y eso nos iba a indicar alguna reacción o algo que él tenía. Nos indicaba algo que él tenía. De hecho, la silla vacía sirve mucho para trabajar duelos, para trabajar divorcios, separaciones, o en mi caso la utilizo con los chicos, niños o adolescentes cuando el padre de familia se tuvo que ir a Estados Unidos y no se les dijo o no se les avisó, sino que de la noche a la mañana papá no está, pasan 2, 3 meses y hace una videollamada y estoy en tal, ¿verdad? Pero vamos a tocar un poquito más a fondo en qué consiste lo de la silla vacía. Gracias, Melcy. ¿Alguien más? Correcto. Sí. Correcto. Uh-huh. Sí. Sí, cuando trabajemos esta técnica hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros vamos interviniendo y orientando a la persona, porque si no puede ser un caos y no puede salir como debe de ser. ¿Sí? ¿Te escucho, Vilma? Muy buenas tardes, licenciada. Sí, es bien interesante. Hace muchos años pues estaba escuchando algo de esta forma como de sacar uno algo que viene arrastrando tal vez del pasado y que no, que le está provocando problemas, pero nunca me imaginé que la técnica o de la silla vacía era de esta escuela, pero sí la he escuchado que es bastante útil también en, así como usted dice, en jóvenes. Uh-huh. Y de veras, la silla vacía es así, usted pone 2 sillas viéndose al frente, en una sienta al paciente y en la otra imaginamos que está esa persona que tenga asuntos pendientes y luego pues como que se cambia, como que hace ese rol invertido, ¿sí? Ahorita yo soy acá, te digo todo lo que siento, luego me paso acá y también te digo cómo es que me siento con eso que tú me dijiste, ¿sí? De veras, así como se llama, silla vacía, necesitamos una silla vacía y otra para que el paciente pues pueda dar a conocer todo lo que por ahí pues tiene pendiente. ¿Sí? Voy a compartir en este momento la licenciada, disculpe, siempre tiene que ser como cambio de lugares, Leo, puede ser solo que una persona imagine que la otra persona a la que le quiere decir está ahí sin tener que cambiar el rol. Fíjese que yo cuando trabajo con duelos dejo la silla vacía, no hago ese rol invertido. Ahora cuando son conflictos ya muy personales de la persona, sí logro hacer como que se cambie. Algo parecido a lo del ejemplo que un adolescente que tenga por ahí asuntos pendientes con la mamá. Pero normalmente yo sí lo trabajo como solo de un rol. Me funciona más. Ah, ya, está bien, muchas gracias. Eso ya queda, dependiendo del problema que ustedes vayan a abordar. Va. ¿Ya se ve mi pantalla? ¿Me confirma, por favor?
Gracias. Bueno, la teoría de la Gestalt es una configuración de nuestra mente, ¿sí? Donde la terapia se va a centrar en el aquí y en el ahora. La teoría de la Gestalt nace como una teoría primero de la percepción. Luego de que se dan cuenta que solo es una teoría, lo van aplicando al aprendizaje y por último lo aplican a la terapia, ¿sí? Sus iniciadores o sus pioneros son alemanes, ¿sí? Ellos son alemanes que se han extendido por toda Norteamérica. Pero la terapia Gestalt menciona mucho a tres principales, que son Whitmer, Kohler y Koff, que más adelantito yo se los voy a platicar, ¿sí? Estos tres autores vienen y se dan cuenta que van a trabajar en equipo, pero también van a trabajar por separado para dar, si lo vemos de esta manera, una nueva teoría a lo que es el cuerpo, ¿sí? Ahora bien, si usted se da cuenta, hay un triángulo en mi presentación. Este es el triángulo de Canizza, ¿sí? ¿Por qué Canizza? Porque es una ilusión óptica escrita por ese psicólogo en 1955. Pero en ese triángulo, si nos damos cuenta, hay tres círculos en negrito, ¿sí? Y podríamos decir que si hay tres círculos negros, a estos círculos les falta un pedacito. Si lo vemos de esta manera, es donde interrumpe lo que es el triángulo. O podríamos decir que ese pedacito son como tres cosas a las que se están enfrentando, ¿sí? Y tenemos tres líneas, ¿sí? Una, dos y tres. Tres líneas que están formando lo que son ángulos angostos. Entonces aquí pasa algo. Nuestra mente va a percibir los puntos de forma automática como que si existiera una relación entre el triángulo y otro, ¿sí? Ahora bien, estas van a ser supuestas figuras. Incluso, yo no sé si a ustedes les da la sensación de que el triángulo es más blanco. No sé si lo logran percibir de esta manera o a ustedes les llama más la atención los círculos negros. Uh-huh. Sí, yo también pensé, va. Ahí hay una percepción, ¿sí? Ahora bien, nos damos cuenta que con esta figura del triángulo y de los tres círculos que están incompletos, en la Gestalt es decir que todo es diferente a la suma de sus partes, ¿sí? Nuestra mente no logra ver todos esos elementos aislados, sino que tiende entonces a organizar la información sensorial de forma más completa, de forma más simétrica y de forma más estable, ¿sí? En la imagen podemos ver cómo es que la Gestalt aplica dos leyes. La ley de cierre, que en este caso nuestro cerebro tiende a rellenar los huequitos vacíos para completar una forma geométrica. En este caso, completar lo que es el triángulo, ¿sí? Ahora bien, si yo hablo de una ley de figura y fondo, me voy a dar cuenta que el triángulo va a ser como algo ilusorio que tiende a ser una figura en primer plano, porque los círculos se pueden estar entrecortados y pasan entonces al fondo de lo que es la figura. Sigo por acá. Bueno, ¿qué significa Gestalt? En este caso nos dimos cuenta que no tiene como un equivalente exacto en español, pero sí tiene una traducción más amplia, que esto es configuración o forma, ¿sí? Acá dice que no se puede comprender una cosa por el estudio de sus partes constitutivas, sino solo por el estudio de su totalidad. La psicología entonces debe enfocarse en cómo el ser humano integra y configura toda esa información, más no en cómo desarmar las piezas que están aisladas o que no nos llaman la atención. Acá podemos ver que tengo la pieza A, que es un medio círculo, pieza B, que es un triángulo, la pieza C, que es un puntito, y luego tengo el signo y
Solo que yo sí tengo mucha dificultad, no sé si es el signo mayor o menor, toda la vida yo me he confundido, pero creo que es menor, si no usted corríjame, y tengo la unidad integral. Bueno, ¿por qué tengo estas gráficas y por qué se dice que no se puede comprender una sola cosa, sino que hay que ver un todo? Porque nos damos cuenta que al decir que hay una unidad integrada, es que vamos a combinar e interrelacionar esas piezas de una manera en específica, como algo que emerge o como algo completamente nuevo y superior. Podríamos decir que si junto todas estas piezas, aquí tengo de un ojo estilizado, ¿sí? Al momento que yo integro pieza A, pieza B y pieza C para poder tener prácticamente lo que podría ser un ojo, ¿sí? Pasa algo con este ejemplo, que si yo digo que es un ojo, resulta que podemos darnos cuenta que no está ninguna de sus piezas en original. No tiene pestañas, no tiene un iris, no tiene las pestañitas de abajo, pero yo asumo entonces que es un ojo. Da una relación y una configuración entre esas tres partes o esas tres piezas, ¿sí? Esto demuestra entonces que hay una experiencia y que el objetivo final de ver estas piezas es que ustedes poseen una cualidad propia de decir que las partes individual no me sirven, sino que yo necesito integrarlas, ¿sí? Ahora bien, aquí se da lo que es una crítica al elementalismo wundtiano. ¿Por qué? Porque el estructuralismo va de la mano con William Wundt, pero ese estructuralismo va de la mano también con lo que nosotros asociamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprender una cosa por su estudio de sus partes que lo van constituyendo, sino solo por el estudio de su totalidad, ¿sí? Aquí hay un error de la psicología clínica que es que intenta estudiar la mente desarmándola, ¿sí? En átomos de conciencia. ¿Cómo así? ¿Cómo la vamos a desarmar? La voy a desarmar en sensaciones puras, en afectos aislados, en pensamientos, en prejuicios, en ideas. Pensando que al momento de sumar todos esos átomos, yo podría entender el pensamiento del ser humano. Pero entra aquí entonces la postura de la Gestalt, porque la Gestalt dice que el todo es una realidad estructural. O sea que si usted desarma la experiencia consciente en piezas aisladas, usted va destruyendo esa experiencia por sí misma, ¿sí? Un claro ejemplo de esto es que un acorde de música no es solo la suma de sus notas individuales. Si usted toca las notas por separado en diferentes días, la melodía definitivamente va a desaparecer. Y la melodía en sí es un total o es un todo de todas las notas que nosotros tenemos. Ahora bien, tengo a los tres arquitectos de la teoría de la Gestalt. Tengo a Max Winter, que nace en 1880 y fallece en 1943. Tengo a Wolfgang Kohler, que nace en 1887 y fallece en 1967. Y tengo a Kurt Kocher, que nace en 1886 y fallece en 1941. Pero, ¿qué hacen ellos tres? Primero, Max nace en Praga, él estudió en Berlín y él le enseñó entonces a Frankfurt. Frankfurt es otro alemán que apoya también la teoría de la Gestalt. Entonces, Max inicia con lo que es la Gestalt como una teoría de lo que nosotros percibimos, ¿sí? Él viene y empieza a formar esta teoría, pero huye a Estados Unidos debido a lo que es el nazismo. Luego de esto, en el camino, nos encontramos a Kohler. Kohler nace en Estonia y fue educado en Alemania. Él viene y realiza investigaciones claves en Tenerife sobre la solución de los problemas con los chimpancés. Él se encarga de estudiar todos esos problemas que tienen los chimpancés y cómo es que pues el chimpancé está muy relacionado con las conductas que tiene un ser humano.
Él viene y acuña el concepto del aprendizaje que va a ser del discernimiento. Luego por acá tenemos a lo que es Kofa. Kofa viene y nace en Berlín. Él aplicó la teoría de la percepción al campo del aprendizaje. Él sustituye el concepto conductista de refuerzo por el concepto de meta. ¿Sí? Ahora bien, el primero que fue Max comenzó a investigar sobre el fenómeno de pi. ¿Alguien ha escuchado acerca de pi? Cuando vio por ahí álgebra, física, la calculadora. ¿No lo escucharon? Bueno, él viene y empieza a investigar sobre ese fenómeno pi, que también se le alude dentro de la psicología como la ilusión de un movimiento a partir de imágenes estáticas parpadeantes. ¿Sí? Él viene y también habla acerca de lo que es, cómo es que incluyen, porque aquí habla acerca de que en Estados Unidos él tiene que huir a partir de lo que es el nazismo, porque él se da cuenta que en Nueva York se une lo que es no me recuerdo si se dice de esta manera, pero es la New School Social, donde él viene a enseñar su fallecimiento a partir de que huye de Estados Unidos. Kohler también es el encargado de crear el famoso Insight. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca del famoso Insight? ¿O no les han mencionado todavía esa palabra? Bueno, Kohler viene y se da cuenta que con ese Insight, él desafía el modelo de Edward Tonkin, donde él decía que los animales solo aprendían por ensayo y error a ciegas. Kohler viene y demuestra que los chimpancés se quedaban pensativos y que de repente reestructuraban su campo perceptivo para poder alcanzar un plátano o un banano utilizando cañas o cajas. A eso él le llama insight, o también lo que se le conoce como aprendizaje por discernimiento. ¿Sí? Aquí es la famosa experiencia del ajá, en donde la persona percibe de golpe una nueva relación entre los elementos de su entorno. Ahora bien, Kofa viene y da un concepto sobre lo que es la meta versus el refuerzo. ¿Por qué? Porque él apoya al conductista Skinner y Watson, donde se dan cuenta que el ser pasivo solo lo mueven los refuerzos, ¿sí? Los premios, las recompensas o los castigos. Y Kofa viene y dice que el aprendizaje debe ser intrínseco y que está orientado hacia una meta, ¿sí? Como así, necesito terminar una tarea, necesito resolver alguna situación, y esto se da desde todo nuestro mapa cognitivo. Ahora bien, ¿qué es lo que pueden percibir en la primera imagen? Acá, donde habla del isomorfismo. Ajá, un sí. Ajá. Gracias. ¿Alguien más? Por ahí vi que activó su micrófono, por favor, o levantó la manita. ¿No? Va. Pregunto, ¿qué ven en la tercera imagen? Figura y fondo. Yo me recuerdo que esta imagen ya se les había enseñado. Los rostros. Una copa, licenciada. Una copa. Muy bien. Bueno, me voy a ir un poquito a los fundamentos teóricos que son conocidos como los ladrillos de la percepción. Se le llama ladrillos de la percepción porque van a ser muy aceptados, y aquí nos vamos a dar cuenta que son 3 pilares
que sostienen al modelo clínico de la Gestalt. El primero es el isomorfismo. Nos vamos a dar cuenta que acá hay una semejanza de fuerza, no de sustancia. Por ejemplo, un círculo dibujado en papel, las ondas luminosas que reflejan la imagen en la retina son distintas, pero que comparten la forma de un círculo. Ahora bien, puede ser que la imagen sea muy abstracta, que usted diga que es difícil de entender, que usted diga, pues yo veo un infinito, veo un pez, veo un círculo, veo un ojo, ¿sí? ¿Qué significa esto? El icono va a ser el lazo entre el objeto y el ojo, ¿sí? Nos damos cuenta que perfectamente se puede estimular lo externo con lo interno, porque ambos comparten una geometría, ¿sí? El cerebro de nosotros no opera como una computadora que va, en este caso, a traducir un código binario entre ceros y unos, sino que en este caso el cerebro replica como que la dinámica de lo que yo voy percibiendo. Si ustedes ven una línea continua, eso es porque en su corteza visual ocurre un patrón continuo de una actividad eléctrica, ¿sí? Ahora bien, esto de isomorfismo viene del griego iso, que es igual, y morfe, que viene de forma. ¿Qué significa esto entonces? Se postula que existe una correspondencia directa entre lo que es la estructura de la experiencia consciente y lo que nosotros percibimos psicológicamente, ¿sí? Todos estos procesos se dan en nuestro cerebro. Luego tengo el campo psicofísico, donde, van a haber fuerzas físicas y psicológicas que determinan la conducta de la persona. Aquí se incluye entonces el yo mediante un ambiente, buscando siempre el equilibrio entre el aquí y el ahora. Entonces podemos ver que la persona está rodeada por ondas, ¿sí? Esto representa que el ser humano va a ser el centro de un entramado de fuerzas o de campos energéticos. ¿Por qué? Porque en teoría nosotros deberíamos de estar buscando lo que es un equilibrio, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Mediante nuestra conducta, ¿sí? Por eso es que surge entonces el aquí y el ahora. Porque si nos damos cuenta, si usted se siente mareado, se siente débil, usted no va a lograr un equilibrio constante, ¿sí? Entonces lo que se necesita es buscar un equilibrio entre su realidad y entre lo que está pasando mediante su contexto o entorno. Si esto se llega a desequilibrar, entonces usted va a caer en una urgencia emocional, en una tensión, en una ansiedad o en una crisis. Como número 3, tengo la figura y fondo. Nos vamos a dar cuenta que esta imagen puede ser una copa, pueden ser dos rostros, ¿sí? Si nos vamos a una copa, nos vamos a poder dar cuenta que si nosotros nos enfocamos en lo negro, vamos a ver también dos rostros viéndose de perfil, que ambas son una figura, ¿sí? Acá vamos a ver también que el entorno se descompone. ¿Por qué se descompone? Porque nuestra mente no puede procesar todo el caos del ambiente al mismo tiempo ni con la misma intensidad, ¿sí? Entonces, por salud mental y por salud cognitiva, estamos obligados a seleccionar un estímulo principal, lo que tenga más significado para usted, ¿sí? Porque es lo que va a responder de manera inmediata. Ahora bien, gracias al isomorfismo, ahora nosotros sabemos lo que pasa afuera y cómo se organiza en nuestro cerebro. Gracias al campo psicofísico vivo, vamos a ver cómo es que nuestras emociones interactúan con lo que es mi entorno. Mientras que en la figura y fondo nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos sobrevivir y actuar desde un campo de fuerza donde mi mente organiza una realidad dividiéndola constantemente en figura y fondo. ¿Cómo así? Priorizo entonces lo que necesito resolver de urgencia en el aquí y en el ahora.
Por favor, alguien que sea tan amable de leer esta diapositiva. Una ayudadita, por favor, a quien activó su micrófono. Ay, perdón, ahí está. Ajá. Ujú. Ajá. Gracias. Bueno, les voy a explicar eso de la PP, la PM, la pH, Y, F y E. Bueno, en estas leyes de la percepción es como nosotros organizamos el mundo con la primera parte, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que acá la ley de la preñez, que es la percepción, va a ser un campo de percepción que está desorganizado, pero que nosotros lo vamos a ordenar, de forma predecible. Y tengo dos, la ley de semejanza y la ley de proximidad. Voy con la número 1. ¿Qué significado tiene esa ley de semejanza? Nos vamos a dar cuenta que la mente tiene que organizar los estímulos de la forma más simple, más regular, más sencilla y más estable posible. Porque nuestro cerebro, aunque no lo crean, es económico. Prefiere no gastar energía procesando el caos si se puede encontrar un patrón ordenado y predecible. Aquí nos encontramos entonces con un puente con las demás. ¿Cómo así? Las leyes que nos damos cuenta acá que son de semejanza y de proximidad van a ser específicas que nuestro cerebro va a poder lograr. Preñez significa una buena forma también, ¿sí? Ahora bien, esas leyes de semejanza van a actuar como unas leyes de la similitud. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo una cadena de letras. Tengo 3P, tengo otra vez 3P y después tengo otras 3P. Mi cerebro de esta manera se enfoca en las que están en rojo. Las que están en negro ni siquiera les pone como que asunto, porque es un poquito complicado. Si nos damos cuenta, es una mecánica cognitiva. Al ver esa cadena de todas esas letras, el cerebro de inmediatamente asocia lo que son las letras rojas e ignora las que están en negro. ¿Por qué? Porque nosotros extraemos lo más común, ¿sí? La mente entonces agrupa elementos que comparten características visuales en común, ¿sí? En este caso es la letra P de color rojo. Ahora bien, esto tiene que ver con el mundo real, porque esta ley de semejanza va a ser la base de cómo es que nosotros nos vamos a categorizar en el mundo. Por ejemplo, cuando usted entra a un salón de clases, usted mentalmente y rapidito viene y se agrupa con las personas que tal vez usted diga, con esta me llevo bien, parece que
sí puedo trabajar con ella, pareciera que les gusta lo mismo que yo, ¿sí? Entonces usted rapidito se identifica con lo que a usted le prioriza, ¿sí? Por eso es que se forman grupos de 3. Cuando yo hablo de la ley de proximidad, nos vamos a dar cuenta que aquí mi cuadrito pues tiene un valor doble, porque aquí ya se incluye lo que es la P y la M, pero acá tenemos el color rojo y el color negro. Acá nos vamos también a poder percibir que aquí hay un solo grupo de letras que están integradas por la P y por la M, pero hay una distancia en este caso entre la P y la M, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que cada par va a tener una distancia menor que lo separa del otro par consiguiente. Por eso es que vemos 5 parejas y no 10 letras sueltas. Si contamos, 1, 2, 3, 4 y 5. La veo en parejas con una corta distancia entre ambas. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta que una persona inteligente pareciera que es más inteligente dependiendo de la proximidad o del acercamiento que tenga con otra persona. Ahora bien, nuestra mente tiende a asumir que si un individuo pertenece físicamente a un grupo con ciertas características, van a compartir atributos con ese grupo. Es decir, el famoso refrán de dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Ahora bien, yo les pregunto, usted me contesta, por favor, porque si no, pareciera que no están acá. No sé si alguna vez ustedes han juzgado erróneamente a alguien por su entorno en el que están. Sí. Solo con el simple hecho de verlo, o de ver cómo se desenvuelve. Ay, tan chulos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Tan chulos ustedes que no han juzgado, porque eso me dan a entender. Bueno, ahora bien, esa es la primera impresión que yo tengo de la persona. ¿Sí? Hay un... Solo la estoy viendo. Al momento de que tengo contacto con esa persona, empiezo a interactuar, empiezo a conocer, y ahí es donde yo me doy cuenta entonces que, híjoles, juzgué mal a la persona, ¿sí? Me precipité a poder ver qué era lo que estaba pasando con la persona. Bueno, ahora me voy con lo que son, espérenme, ustedes voy a contar esto. Las leyes de la percepción. ¿Cómo organizamos el mundo? Ya vimos cómo se da en la parte 1, ahora vamos a ver cómo es que se organiza nuestro mundo con la parte 2. Tengo el cierre, tengo la continuidad, tengo la figura y fondo y tengo lo que es la buena figura. Cuando hay un cierre, nosotros pretendemos, en este caso, si lo vemos, tener una realidad que no lo es. ¿Sí? Prácticamente me salgo de esa realidad que yo no tengo. ¿Sí? Cuando hablo de una continuidad y destino común, me voy a dar cuenta que pareciera que es un desfile militar donde nosotros percibimos que 100 soldados son como que fuera un bloque coordinado. Ahora bien, en esa continuidad y destino, también nos vamos a dar cuenta cómo nuestra mente sigue un patrón visual fluido. Si nos damos cuenta, ahí hay diferentes puntitos en la figura. Yo podría hacer que solo prefiera ver la línea en horizontal o las líneas que van en curva, ¿sí? Esto pasa porque nosotros también vamos a tenerlo, si lo vemos de esta manera, como algo que sí necesita tener un patrón, como algo que no necesita tener. Ahora bien, aquí en la diapositiva que yo tengo, les pongo que es un desfile militar percibido por 100 soldados. Y esto yo lo pongo porque los elementos que se mueven juntos en una misma dirección y en una misma velocidad se van a percibir como un único grupo de manera integral. Ahora bien, tengo lo que es la figura y fondo, la atención en el aquí y en el ahora.
Aquí podríamos decir que hay un conflicto donde las partes se alteran cuando la copa es figura y el conflicto donde las partes también se alteran porque la copa sigue siendo una figura, pero ya tiene un negro fondo y las dos caras podríamos decir que es una figura y el blanco que es fondo. ¿Por qué pasa esto? Porque eliminamos la repetición y le damos un acabado profesional, donde lo podemos sustituir como el fenómeno de la mente, que en este caso no puede percibir los dos estímulos de manera simultánea. O digo que es una copa, o digo que es el perfil de dos personas, pero solo me tengo que quedar con uno. ¿Sí? Y por último, tengo la figura que nos damos cuenta que tenemos dos cuadrados, uno negro y uno rojo. Aquí hay una mecánica cognitiva, porque nos vamos a dar cuenta que nuestra mente a veces es caótica. Está viendo que son dos personas, imaginariamente está diciendo que son tres, ¿sí? Que lo está engañando con X o con Y persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente, en este caso, viene y tiene una desconexión, si lo vemos de esta manera cognitiva, donde suplanta esas dos figuras por una tercera. Voy con la siguiente. El aprendizaje de ensayo y error. ¿Algún otro voluntario que me ayude a leer, por favor? Y que luego me diga qué comprendió. Vamos a ver si estará por ahí Silvia que me ayude a leer. O Vilma, por favor. Está bien, licenciada. El Gracias. aprendizaje, ensayo y error versus discernimiento. Los experimentos de Wolfgang Kohler con chimpancés en Tenerife. Visión conductista Pavlov. Aprendizaje ciego por prueba y error basado en recompensas y condicionamiento refuerzos. Visión Gestalt. Los animales utilizan la inteligencia, herramientas y perspicacia. Aprendizaje por discernimiento. Insight implica una reorganización del campo total perceptivo. Es una empresa deliberativa, exploratoria e imaginativa para alcanzar una meta. ¿Qué comprende de la diapositiva? Bueno, en el caso del chimpancé, pues entiendo que ellos como que sí analizan antes de actuar. Es lo que veo. Muy bien, gracias. Bueno, hay una visión conductista por Pavlov y hay una visión de la Gestalt. En esa visión conductista de Pavlov hay dos cosas. Se aprende por prueba y por error, ¿sí? Si el ratón quiere el queso, sí o sí tiene que ver cómo llega, ¿sí? Van a haber pruebas, van a haber errores y van a haber reforzadores que le ayuden al ratoncito a poder llegar a lo que es el quesito. Ahora bien, nos damos cuenta que acá también, con todo esto que nos dice Skinner y Pavlov, tenemos lo que es el conductismo. Ese conductismo va a ser un pilar temprano para asociar directamente a lo que son las conductas, en este caso con el dibujo del laberinto, el ratón y el queso. Aquí hay un aprendizaje ciego por prueba y error, porque prácticamente con pura prueba y error, sí o llega o no llega por el quesito. Ahora bien, ¿por qué hay un error? Porque Pavlov descubrió el condicionamiento clásico mediante un estímulo, una respuesta pasiva, y se dio cuenta que en este caso el perro salivaba ante la campana. Si nos damos cuenta en este error, el perro no trabaja para poder tener un pedazo de carne. El ratón no va a trabajar así de manera mecánica para poder tener lo que es el queso, sino que en este caso está atrapado, intenta salir, intenta llegar a lo que es la comida, ¿sí? Entonces está utilizando lo que es el condicionamiento operante. Mientras que si me voy a la visión gestal, me voy a dar cuenta
que el aprendizaje ocurre de forma ciega y repetitiva, porque en este caso el chimpancé va a cometer errores que va a ir haciéndolos de manera aleatoria, o en este caso al azar, porque la conducta se premia, se fortalece y no se extingue. Ahora bien, hay un pensamiento y una reflexión de las 5 etapas. Nos vamos a dar cuenta que el pensamiento es un proceso reflexivo para desarrollar o cambiar lo que son conocimientos. Eso está dicho por Big y por Hunt. Hay maneras correctas de pensar y aquí hay una regla de oro. Los conocimientos deben de ser coherentes, ¿sí? Dos conceptos contradictorios nunca pueden ser verdaderos al mismo tiempo bajo las mismas circunstancias, ¿sí? Nunca, nunca, nunca. Ahora bien, ¿cuáles son esas 5 etapas? La primera es el reconocimiento, donde ustedes van a definir el problema, van a definir la meta y van a definir los obstáculos, para después pasar a una formulación donde ustedes van a crear soluciones posibles. Al momento de hacer esto, me voy a deducir las consecuencias que me va a dar ese problema, ese obstáculo, antes de experimentarlo, para después llevarlo a una prueba donde usted va a llevar a cabo lo que es la experimentación para llegar al número 5 y así poder aceptar, modificar o rechazar en este caso lo que es la hipótesis. Ahora bien, vamos a dar un pequeño salto a lo que es el salto clínico de Fritz Perls con la teoría y la terapia gestáltica. Vale. Él también va a ser muy mencionado a lo largo de la carrera de ustedes. Por ahí van a escuchar hablar acerca de Fritz o de Perls. Y él viene y se da cuenta que hay algo básico que debemos denominar, que dice que la naturaleza humana se organiza en patrones o totalidades. ¿Por qué? Porque el hombre es estructura al mundo al momento de que entra en contacto, basándose en la autorregulación, que su organismo busca lo que es su equilibrio. Ahora bien, Frederick Fritz viene y en la década de 1950 viene a transformar la teoría en una psicoterapia pura. Podríamos decir que esa teoría viene a transformarla a lo que es una práctica o una clínica. ¿Y para qué? Pues nos va a servir esto porque él añade lo que es el psicoanálisis. Él dice que todos nosotros, los seres humanos, tenemos un instinto de hambre. Hay una fenomenología porque hay fenómenos que sí tienden a pasar. Hay una especulación. Todos tenemos un existencialismo, todos existimos, todos nos preguntamos, ¿por qué necesito hacer esto? ¿Será que vale la pena? Pero también entra en juego el budismo de Zen y el psicodrama. Ahora bien, aquí hay una sugerencia de precisión donde Peirce se da cuenta que lo transforma a una psicoterapia aplicada, vivencial o experiencial, donde se cambia lo que es la psicoterapia pura por un modelo psicoterapia vivencial y lo lleva entonces a lo que es una práctica clínica. De estas 4 ramas nos damos cuenta que él dice que el psicoanálisis entra en juego porque nosotros, los seres humanos, tenemos ese instinto de hambre y la asimilación dental. O sea que para que usted pueda comer, pues usted tiene que llevar un proceso de masticar, ¿sí? Luego de masticar, la comida llega al sistema digestivo, hace lo que tiene que hacer su sistema digestivo para que usted no se trague pues todo esto. Pero ocurre una fenomenología que va a ser la base metodológica, que no va a importar buscar las causas ocultas en el pasado de manera inconsciente, sino de describir realmente qué es lo que el paciente está experimentando en el momento presente, para después llegar al existencialismo, donde el ser humano es el único responsable de su propia existencia, de su propia libertad y de sus propias elecciones. Pero entra en juego el budismo y el psicodrama. Zen viene y se da cuenta que hay que tomar conciencia plena de lo que es el presente
y el desapego. Mientras que el psicodrama, liderado por Moreno, se enfoca en la acción, ¿sí? Eso significa que dentro de una clínica gestáltica no solo se habla del problema, sino que se actúa el problema y es de ahí donde nace la famosa técnica de la silla vacía. Voy con la siguiente. El espectro mental. Vamos a ver cómo funciona un poquito más a fondo la mente. Salud, neurosis y psicosis. Salud mental, hay un crecimiento porque se asimila el entorno físico y mentalmente. Se relaciona de manera más adecuada nuestra realidad interna con nuestras necesidades actuales, para así tener lo que es una formación exitosa, de lo que está de principio a fin. Ahora bien, con esto que tenemos, nos vamos a dar cuenta también que hay una asimilación donde nosotros asimilamos de manera física qué es lo que está pasando con nuestro entorno, cuál es mi realidad, qué es lo que me sirve para crecer y qué es lo que no me sirve para crecer y por lo tanto lo voy a desechar. ¿Cómo entra en juego la Gestalt? Porque todos tenemos un ciclo de experiencias de principio a fin, ¿sí? Eso significa entonces que usted como ser humano va a actuar dependiendo al entorno en el que usted esté para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Ahora bien, hay una neurosis que se le conoce como un estancamiento. Aquí va a haber un bloqueo. El neurótico interrumpe su autorregulación porque en lugar de asimilar el entorno, gasta su energía, gasta sus defensas en roles falsos, ¿sí? Proyectándose o diciendo, fue X o Y persona que tuvo la culpa, mas yo no tuve la culpa, ¿sí? El resultado de ese estancamiento va a ser que la persona entre en ansiedad, tenga agitación, tenga taquicardia, tenga fatiga o tenga la sensación de ahogo. Mientras que en la psicosis se va a dar el trastorno del ello, ¿sí? Aquí pareciera que hay un cruce de cables, si me voy a la teoría, porque entra en juego el psicoanálisis y la Gestalt, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la teoría psicoanalítica nos vamos a dar cuenta que hay un error en la psicosis del trastorno del ello, porque el yo se fractura y es invalidado por las funciones del ello, pero entra en un conflicto fundamental entre la ruptura entre el yo y entre la realidad que tenga, en este caso, el yo. Entonces aquí lo que más puede pasar es que haya una paranoia. Sean paranoides por ahí. Ahora bien, dentro del proceso terapéutico y el rol del terapeuta. Entonces aquí ya entra en juego usted y el paciente. Por un lado tengo el darte cuenta que va a tener un objetivo. Ese objetivo va a ser focalizar la conciencia sobre las emociones, las reacciones que tenga nuestro cuerpo, los sueños en el aquí y en el ahora y cómo vamos a integrar estas funciones dispersas de la personalidad. En este caso, el rol, el terapeuta no es un director. Usted no está bien que le dice, párese, diga, llore, cállese, deje de llorar, dígame o que fluya. En este caso, usted es un animador o estimulador. Ahora bien, el terapeuta muchas veces frustra al paciente porque no logra descubrir el potencial tanto de su paciente como de su terapeuta. Y con esto sí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, nos vamos a dar cuenta que en ese darse cuenta, valga la redundancia, va a haber un objetivo. Ese objetivo es focalizarnos en todas las emociones y cómo esas emociones van a tener una reacción corporal en el aquí y en el ahora, ¿sí? Ahora bien, se puede dar una frustración dentro de esa darse cuenta, donde Peirce afirmaba que manipula al entorno y al terapeuta para que los demás hagan cosas por él, evitando que él asuma su propia responsabilidad. Entonces el terapeuta viene y se frustra porque se siente manipulado, se siente obligado
a complacer todo aquello que el paciente quiera indicar. Entonces aquí no se da lo que es una autorregulación. Mientras que del otro lado tengo la anatomía de los sueños. Aquí nos vamos a dar cuenta que va a haber una gran diferencia, porque Freud dice que el sueño es como una vía de manera inconsciente donde se requiere interpretar símbolos ocultos, donde la Gestalt viene y dice que el sueño no se interpreta, sino que se revive. Ahora bien, póngale mucha atención a esas 7 reglas de la terapia Gestalt, dichas por Levitsky y Peirce. 7 reglas que ellos comparten. El principio de la hora. Usar siempre todo lo que sea en presente, incluso hablando del pasado. La reacción del yo y tú. Enviar mensajes directos e impersonales sin ambigüedad. La utilización del yo, donde nos sirve para dar autorresponsabilidad. Por ejemplo, yo me sonrojo en vez de decir, ay, mi cara se sonroja. ¿Sí? Sino que prácticamente utilizamos ese yo para que la persona se vaya haciendo responsable de lo que va pasando en sí mismo. Verbos imperativos, sustituir nombres por verbos para ser más asertivos. El que y el con, donde fomentamos que la persona debe darse cuenta de qué palabras está usando en lugar de ser analítico y decir el por qué. En no criticar, porque es prohibido hablar de personas que no están presentes en la sala. En reformular, pedir al paciente que convierta sus preguntas defensivas en afirmaciones directas. Ahora bien, tengo una caja de herramientas de juegos y técnicas clínicas. Yo se lo voy a explicar de manera general. Usted puede entrarse un poquito más en la investigación. El juego de diálogo. El paciente realiza un diálogo entre 2 partes opuestas de su personalidad. Por ejemplo, la parte pasiva frente a la parte agresiva. Mire, cuando yo soy pasivo, digo esto, hago esto. Cuando yo soy agresivo, de veras que yo hago totalmente lo contrario. Hay un juego de diálogo para poder ver las 2 partes de la personalidad que tiene la persona. Roles opuestos representan lo contrario a la conducta manifiesta habitual para contactar con el subconsciente. Voy con la siguiente. Exageración de síntomas. Yo creo que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Ustedes cuando el paciente viene y llega a exagerar movimientos o tics para que tome conciencia de las tácticas que está usando en su defensa. Me hago responsable es una técnica muy bonita porque se añade la palabra de me hago responsable de esto porque fue mi culpa, porque yo lo hice, porque yo incidí, porque quizás yo no lo dije, pero me hago responsable de mis propios actos. ¿Sí? Es donde la persona entonces lo llevamos a un nivel de conciencia que entra en contacto con su realidad. El nivel de contacto y vida. Permitir que al paciente pueda retirarse a la fantasía siempre que luego regrese al aquí y el ahora. Y representar la proyección. Pedir a la persona que actúe asumiendo el rol de otra persona a quien dirige su proyección. Para ver qué postura toma, para ver cómo actúa o qué dice. La teoría en la práctica. Este es el caso de la señora que ustedes vieron en el ejemplo. Yo voy a subir la diapositiva para que ustedes vean un poquito de lectura. Si ustedes se dan cuenta que es una mujer de 35 años con una actitud mecánica, incapaz de superar la muerte de su madre, donde el terapeuta, Stephen Tobin, le pide que imagine a su madre en la silla vacía frente a ella. ¿Sí? Hay una catarsis, hay una rabia, hay una resolución del perdón para llevarla entonces a lo que es al aquí y el ahora. En conclusión, tenemos los aportes que surgen como una alternativa al psicoanálisis y al conductismo. Hay una psicología en general porque aporta lo que es percepción, aprendizaje y cognición. Y también hay una intervención en la terapia clínica, en la terapia de grupo, en intervención de parejas y en intervención familiar. La Gestalt es exitosa en el tratamiento de personas excesivamente reprimidas, deprimidas o conformes.
Mientras que por el otro lado tengo las críticas, que es acusada a veces de rozar el mentalismo al usar conceptos difíciles de medir o manipular en un laboratorio. Y también hay preguntas sin resolver por la ciencia, como ¿será que es el todo realmente una nueva entidad de distintas partes? Porque la terapia de Peirce es criticada por algunos como la teoría eléctrica y un conjunto de ejercicios terapéuticos en un marco experimental válido de manera empírica. ¿Alguna duda o algo con la clase de hoy? Sé que es mucho contenido, traté de abarcarlo de la mejor manera. Si a usted le interesó lo de la silla vacía, puede ver videos de cómo se aplica esa técnica porque es muy útil en terapia. Voy a volver a compartir la asistencia, por favor, para que la puedan llenar. De mi parte ha sido todo. Me dio mucho gusto tenerlos acá y primero Dios nos vemos la siguiente clase. Feliz noche y buen provecho. Feliz noche, Lita. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, que siga mejor.